Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Minatitlán. Asignatura: Dibujo Industrial. Tema 2. Cortes y vistas auxiliares. Subtema 2.2. Tipos de cortes. En este tema analizaremos la definición de corte, los pasos para realizar un corte y las características de los diferentes tipos de cortes más utilizados, tales como corte total, semicorte, corte por planos paralelos, corte por planos paralelos separados, corte por planos sucesivos, corte por giro y corte parcial o rotura. Definición de corte. El corte es una representación que muestra las formas interiores de una pieza. El corte debe ser una operación que se haga para representar de forma clara las piezas con partes interiores, ya que no hacerse así, la representación sería confusa. Con esto se quiere decir que solo se cortarán aquellas piezas que tengan partes interiores y que no queden debidamente representadas con otro tipo de vistas. Debido a la gran variedad de piezas y con distintas posibilidades de zonas ocultas, nos encontramos diferentes tipos de cortes que están dirigidos a representar claramente las características de las piezas. Para poder realizar estas representaciones, aparecen los distintos tipos de corte. Algunos ejemplos son corte total, semicorte, corte por planos paralelos, corte por planos paralelos separados, corte por planos sucesivos, corte por giro, corte parcial o rotura. Corte total. El corte total es el producido por un plano a lo largo de toda la pieza. Se elimina la mitad de la pieza. Este tipo de corte es recomendable en dos ocasiones: cuando es necesaria una segunda vista para completar la acotación necesaria y cuando es necesaria la segunda vista, ya que la vista en corte no es suficiente para tener una idea clara de la pieza y su función. Semicorte. El semicorte, también llamado medio corte o corte a un cuarto, es el que se produce a una pieza simétrica, quedando media vista en corte y la otra sin corte. Se elimina una cuarta parte. En este tipo de corte no se representarán las aristas ocultas, con objeto de que la representación sea más clara. Cuando coincide una arista con el eje de simetría, prevalece la arista. Siempre que sea posible, se acotarán los elementos exteriores de la pieza a un lado y los interiores al otro. Corte por planos paralelos. Se realiza en piezas con elementos a cortar dispuestos de forma paralela. Adopta un recorrido quebrado pasando el plano de corte por los distintos elementos que se quieren definir. El plano de corte se representa con una línea de eje, resaltado con dos trazos gruesos al final de la línea y en los cambios de plano. El corte se representa como si fuera un solo plano. Este tipo de corte es recomendable cuando necesitamos definir distintas partes internas en una pieza que se sitúan de forma paralela a los planos de proyección. Corte parcial o rotura. Si las formas interiores están situadas en una parte pequeña de la pieza, no es necesario representar esta totalmente en corte. En este caso, bastará limitar el corte a la zona donde se hallan las formas interiores. Este tipo de corte se llama rotura o corte parcial. Se elimina un trozo de la pieza. Este tipo de corte es recomendable cuando la parte de la pieza dibujada en corte es pequeña en comparación con el resto de la pieza. En conclusión, un corte es una representación que muestra las formas interiores de una pieza. Debido a la gran variedad de piezas y con distintas posibilidades de zonas ocultas, nos encontramos diferentes tipos de cortes que están dirigidos a representar claramente las características de las piezas, los cuales son corte total, semicorte, corte por planos paralelos, corte por planos paralelos separados, corte por planos sucesivos, corte por giro, corte parcial o rotura.